Buenas noches, edición especial de Un Vinito. ¿Cómo andás, Sebastián? ¿Cómo les va a todos? La cuarta edición especial de cuarentena. Bueno, en este programa vamos a tener un montón de cosas, pero por supuesto primero vamos a arrancar con las noticias actuales sobre la pandemia. Vamos a repasar un poco qué es lo que está pasando con cada uno de los países y situaciones especiales que tuvimos novedades en los últimos días. Y el tema del día tiene que ver con los oportunistas políticos. Veníamos ya analizando cómo los medios de comunicación están trabajando el tema de la pandemia y la verdad que a los medios de comunicación le están dando bastante de comer a algunos oportunistas políticos y de eso vamos a estar hablando. Justo el lunes cuando terminamos el programa regular nos encontramos con la noticia del cacerolazo y bueno, esto motiva el tema del día. Que la frase de cierre de ese programa fue: se nota mucho, muchachos. Así que bueno, de eso vamos a estar hablando. Por supuesto que hay efemérides muy importantes el día de hoy. El 2 de abril, tenemos por las Malvinas, tenemos el cumpleaños de Alberto Fernández. Y en el último bloque, una oyente, Micaela de Morón, nos va a estar comentando una película que quiere recomendar. Pero bueno, no vamos a adelantar el título de la película todavía. El programa pasado estuvimos hablando del tiempo. No sé qué les habrá provocado a los oyentes estar conversando a la distancia con nosotros sobre el tiempo. Hubo mucha participación de parte de los oyentes sobre ese tema. Y en lo personal me provocó mucha angustia hablar del tiempo. Esperemos que los oyentes nos comuniquen, nos cuenten un poco también si se quedaron angustiados o se quedaron pensando o se quedaron alegres tal vez. También tuvimos ahí una polémica con un oyente sobre la cuestión de los elfos, así que fue un programa interesante el lunes. Bueno, así que cuéntenos qué les provocó a ustedes este día del tiempo. La verdad que es un tema que da para muchísimo más. Podríamos organizar muchos programas hablando del tiempo. Ayer fue bastante especial porque después del programa también tuvimos que improvisar u organizar una manera distinta de festejar un cumpleaños, por ejemplo, de mi parte, porque le festejamos el cumpleaños a Victoria, que de paso le mando un saludo y espero que haya terminado muy bien su día. Pero bueno, nos tuvimos que movilizar y organizar para festejar un cumpleaños virtual, por ejemplo. Fue una buena experiencia. Fue una linda experiencia, sí. Recomendable. Nosotros usamos una plataforma que es Zoom y en esa plataforma pueden ingresar muchos participantes, se puede grabar el encuentro, se puede jugar a través no de la plataforma misma, pero bueno, se pueden hacer juegos virtuales. Fue una linda experiencia. Veremos el día sábado cómo organizamos tu cumpleaños, Sebastián. Sí, bueno, en principio así en el programa de radio. Así que haremos un festejo ahí entre todos los que estén prendidos escuchando. En lugar de utilizar la plataforma, utilizamos la radio para festejar tu cumple. Otra plataforma digital también. Entonces, váyanse agendando los oyentes. Día sábado, 9 de la noche, festejamos el cumpleaños de nuestro co-conductor, ¿no es cierto? Así es. Bueno, ¿vos tuviste alguna reflexión sobre el tema del tiempo? Personal, no, es la que dije el lunes, esta cuestión de la angustia del deterioro, ¿no? A mí lo que me angustia del tiempo es como el cuerpo básicamente se va deteriorando. Y bueno, está un poco relacionado con la pandemia que estamos viviendo, que justamente ataca a nuestros mayores, ¿no? Ese es tal vez el miedo o la angustia del tiempo que me genera a mí. En mi caso se recrudeció la idea de qué hago con el tiempo y cómo lo aprovecho el tiempo en pandemia. Y la verdad, soy sincera, la película que vamos a comentar en el último bloque no es para tener los expectantes, pero fue como un cachetazo la película en relación a lo que yo venía pensando del tiempo y cómo manejar el tiempo en la pandemia y mi angustia por la cuarentena, por no ser del todo productiva, qué es lo que va a pasar después cuando salgamos de la cuarentena, y preguntas existenciales, por ejemplo, si tiene sentido cómo aprovechamos el tiempo, por ejemplo, en nuestro tiempo. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo?
Me parece que es completamente subjetivo. Bueno, esas preguntas yo me las hago y movilizan un montón. Así que todas las apreciaciones que les haya generado hablar de ese tema, bienvenido sea, porque además dispararon otros, por ejemplo el deseo, que probablemente sea un programa futuro. Probablemente el lunes estemos hablando del deseo. Así que bueno, vayan, esperamos sus novedades. Bueno, con respecto al tiempo también tuvimos la columna de Esteban Liera con una película bastante distinta en los tiempos justamente del cine. Así que si alguno la pudo ver, que habíamos dejado el enlace, creo que junto con el de YouTube, con la repetición de YouTube. Si alguno vio la película, se dio la oportunidad de mirar algo distinto, también nos gustaría que nos cuente. Le mandamos saludos a Mariano de la localidad de Rivas, que nos estuvo haciendo ahí una difusión, igual que Esteban Liera también nos sigue haciendo una difusión. Así que bueno, ¿algo más para esta introducción? Vamos con una canción que fue recomendada por nuestra amiga Mali. Esperemos que nos esté escuchando. El programa pasado. Y si nos están escuchando, un fuerte abrazo a toda la familia. Así es. Escuchábamos El tiempo está después, es una canción de Cabrera, pero una versión de Perota Chingó. Bueno, vamos a los datos en este primer bloque de actualidad sobre la pandemia y tenemos varios países que han dado sus novedades en términos de números de infectados y muertos, entre ellos Estados Unidos, Ecuador. Se ha corrido el eje de la pandemia, ya no está en Italia y en España, que si bien siguen con números muy altos, pero Estados Unidos ha acaparado toda la atención en cuanto a cifras. Alemania, Francia, Chile, Brasil, bueno, vamos a estar recorriendo esos países para ver cuál es la situación de cada uno de ellos. Habíamos mencionado, bueno, vos decías recién Estados Unidos. En Estados Unidos, la verdad que el incremento de infectados fue enorme, porque en poco tiempo fue muy elevado. Más de 20.000, ¿no? En un día. Infectados. Sí, exactamente. Y el total alcanza casi los 250.000 casos de infectados y 5.886 fallecidos. Muchísimo. Superó ampliamente, seguramente en pocos días triplique la situación de China. Sí, ya lo dijo el presidente Trump, tal vez un poquito tarde, pero se dio cuenta ahora que están viviendo una crisis muy aguda y que las próximas 2 semanas van a ser muy duras. Exactamente. Sí. Pero bueno, estamos viendo los efectos de no haber tomado las medidas necesarias en tiempo y forma, que en el caso de Estados Unidos es doblemente condenable la actitud del presidente porque tuvo mucho más tiempo que Europa para prepararse y no lo hizo, eligió no hacerlo. Bueno, un poco como nos pasó a nosotros, que ya pudimos ver con anticipación, de hecho todo el tiempo lo están remarcando el ministro de Salud, Ginés González García, o el mismo Alberto Fernández, remarcan que, bueno, habiéndose disparado en Europa, ya teníamos información de cómo la pandemia se efectúa, o las características de la pandemia, y a raíz de eso pudimos aprender, esperemos que así sea, de la situación europea, y a partir de ahí se tomaron medidas acá. Bueno, eso le está valiendo más del 90% de aceptación popular al presidente. Bueno, hablábamos el lunes que probablemente esa aceptación sea la que está volcando la presión de algunos medios de comunicación, cuestionando las medidas, sobre todo del aislamiento social obligatorio. Sí, que estarían diciendo lo mismo si no se hubiese hecho, ¿no? Sí. Claramente el objetivo es la crítica o tratar de erosionar de alguna manera el gobierno.
Hoy fuera de radio, digamos, conversábamos que si la presión de los medios y de los sectores económicos es fuerte y la medida sea finalmente el 13 de abril, levantar, no continuar, esa sería la palabra acertada, no continuar con el aislamiento social obligatorio o ir haciéndolo escalonadamente y empezar a permitir que sectores ya empiecen a trabajar. Yo decía, probablemente si esa situación no genera beneficios en términos de números de infectados y a partir de ahí se disparan los enfermos, va a ser criticado lo mismo. Digamos, por H o por B pareciera ser que está empezando a ser criticado. Eso sería los escenarios más tristes, ¿no? De tener que volver a poner obligado por el contexto la cuarentena obligatoria y levantarla antes de tiempo con una cuestión de presiones económicas. Sí. Mi intuición, por lo que uno viene observando, es que no accedería Alberto Fernández y sus ministros a, digamos, hacer caso y dar lugar a las presiones, mucho menos de los medios ni de las corporaciones, porque acá estamos hablando de algunas corporaciones. Quisiéramos creer. Podríamos tener un mejor panorama y que se tomara esa decisión. Bueno, sí, en el próximo bloque lo profundizaremos un poco la cuestión de quiénes son los que están presionando y por qué están presionando. Otro país que está muy complicado, lamentablemente, es el pueblo hermano de Ecuador. Uh-huh. Bueno, hoy veíamos algunos videos que ya circulan de Ecuador y son tristísimos. Parece realmente una escena de película. En Ecuador en este momento habría que ver, siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero si las cifras son reales, hay si uno compara las cifras con lo que está sucediendo, le entran dudas. Hay 3.163 casos de contagio en total, 120 fallecidos. Ahí la cifra de fallecidos ya habría una contradicción en sí mismo con el gobierno, sí, claro. Porque hoy anunciaron que sacaron de la calle, que hacía días que estaban en la calle esos cuerpos, 150 personas muertas que estaban en la calle, hoy fueron sacados por el ejército y la policía. Si la cifra oficial es de 120 muertos, ya no coincide. Por si alguno de nuestros oyentes no vio lo que sucedió, sobre todo en el día de hoy, ayer ya empezaron a circular y hoy con mayor velocidad, videos, imágenes de lo que está pasando en Ecuador, que es que sobre todo en Guayaquil. Guayaquil es la ciudad más comprometida sí. Y toda la provincia. Las familias, como el sistema de salud evidentemente está colapsado, de hecho se ven imágenes donde hay enfermos que están fuera del hospital o en los patios del hospital, no tienen acceso al interior del servicio de salud. Y muchos ni siquiera llegan hasta ahí, muchos ni siquiera llegan hasta la puerta del hospital y se quedan en su domicilio, y es ahí donde transitan la enfermedad y mueren, y se ve como los familiares sacan a sus familiares fallecidos a la calle. Se ven imágenes, algunos en ataúd, y se ven imágenes donde se lleva al fallecido en sábanas o en camillas improvisadas, ¿no es cierto? Y si la policía los agarra o si algunos vecinos los empiezan a denunciar y se les cayó el familiar, lo dejan ahí. Sí, también hay imágenes de quemar cuerpo, también, ya sí. Un extremo total. Contaba un argentino que vivía ahí, veíamos hoy a la tarde, que ya no hay ningún tipo de insumo. Ni siquiera los hospitales están teniendo alcohol en gel, guantes, lo mínimo indispensable. De hecho, también veíamos una protesta de los trabajadores de la salud que se están viendo muy afectados. De hecho, hay escasez de médicos porque muchos se han contagiado, algunos han muerto también. Así que la situación en Ecuador es completamente desesperante. Probablemente uno dice, bueno, ojalá que no, pero probablemente repita las situaciones de Italia, España,
digamos, la situación europea que ya conocemos, porque los datos oficiales no coinciden con lo que uno está observando de Ecuador y realmente se puede ver al ciudadano abandonado, a la buena de Dios, porque no tienen acceso ni siquiera a salud, muy probablemente ni siquiera se estén haciendo los testeos en todas esas personas. Y uno lo primero que piensa es esa familia que sacó a su familiar a la vereda para que en algún momento alguien se lo lleve, porque también están, no todas las morgues y las casas velatorias quieren trabajar porque no saben cómo tratar con ese cuerpo y tienen miedo de que se contagien. Entonces hay pocas casas velatorias que están trabajando y obviamente no dan abasto. Entonces ante ese panorama probablemente, muy probablemente, esos familiares también estén contagiados. Es decir, Sí. que la situación en Ecuador sea estrepitosa. De hecho, uno de los videos que circula es el testimonio de una señora que pide por favor que pasen a buscar el cuerpo de su familiar que lo tiene dentro de la casa, y también diciendo que toda su familia está con fiebre. Así Sí. que es muy probable o casi seguro que también estén infectados de coronavirus. En situaciones, digamos, son una población que realmente tiene escasez de acceso a recursos básicos. Pues eso se observa. Esta mujer que vos decías no tiene ni barbijos, ni guantes, los que trasladan a los familiares tampoco. Entonces la situación es muy compleja en Ecuador. Quizás en los próximos días no solamente los números sean mucho más elevados, sino que tengamos algún tipo de, no sé, algún país que ofrezca ayuda, porque realmente uno ve las imágenes y lo primero que piensa es que es un país que necesita ayuda humanitaria. Bueno, este compatriota que pedía ayuda, justamente que le manden a él, digamos, directamente alcohol en gel, guante o barbijo, lo que pueden ayudarlo, también decía esto, ¿no? Que es un pueblo, Ecuador, hoy que necesita ayuda de otros países porque claramente no está pudiendo hacer frente solo. Bueno, ojalá que reciba la ayuda necesaria para ver si se puede, no sé si revertir, pero acompañar lo mejor posible a todos los ecuatorianos. Es otra muestra más de la importancia del Estado, ¿no? Un Ecuador que viene en los últimos años viendo una retirada justamente del Estado. En el medio de ese proceso aparece esta contingencia y bueno, estos son los resultados cuando el Estado no tiene las herramientas necesarias para afrontar una problemática tan crítica como esta. Sí, es crítica la situación porque el sistema de salud prácticamente no cuenta con recursos. A uno le da la impresión que no cuenta con recursos no solamente para hacer frente a la pandemia, no cuenta con recursos en cualquier situación habitual. Obviamente en una situación como esta queda al descubierto la pobreza del sistema de salud ecuatoriano. Pero bueno, sí, como vos decías, ahí hay una falta del Estado en los últimos años y deja al descubierto que las políticas de libre mercado no funcionan. Bueno, otro de los países que nombrábamos hoy era Francia, Chile, Brasil. Vamos a seguir por América. Brasil también tiene una elevación de casos muy importantes. Ya son 8.000, más de 8.000. Va sumando de más de 1.000 por día. Sí, bueno, a diferencia nuestra, de a 1.000 por día. Nosotros estamos de a 100 por día. Y los fallecidos son hoy 324. Son muchos también. El presidente de Brasil recibió un reto, ¿no? Un reto de Trump. ¿Qué le dijo el presidente de Estados Unidos? Que cierre todo, ¿no es cierto? Parece que Trump entendió cómo debería haber hecho las cosas y advierte a su par brasilero de que pare Brasil para frenar la ola de contagios. Hoy fantaseaba la conversación posible que podrían haber tenido Trump y Bolsonaro, ¿no? Trump diciéndole: escuchame hermano, acá a mí se me desmadró, fíjate vos qué vas a hacer, yo te recomiendo que cierres todo porque así no hay elecciones que puedas llegar a ganar. Sí, además que Bolsonaro ya tuvo por juez de la Corte Suprema un pedido de suspensión. Que bueno, veíamos un periodista brasileño que explicaba de que no sería posible llevarlo adelante porque no está encuadrado dentro de las leyes brasileras.
Pero bueno, es un antecedente de que el poder casi indiscutible que parecía tener Bolsonaro se empieza a resquebrajar. Sí, empieza a tomar decisiones que antes no quería tomar y digamos, la pandemia se lo está llevando puesto, ¿no? En algún punto, a sus decisiones tan rígidas. En los próximos días si hay alguna declaración un poco más fuerte, porque hasta ahora, después de esta charla, no hubo comunicado de Bolsonaro. Bien, bueno, por ahí tenemos novedades de Jair Bolsonaro. Chile, nuestro también país vecino, tiene en este momento 3.404 casos de contagios y 18 fallecidos. Recordemos que Chile tuvo su primer caso el mismo día que Argentina, ¿no? El 3 de marzo. Exactamente. Bueno, España. España, bueno, no lo habíamos mencionado, pero acá está en el mapa. España sigue con la tendencia que ya veníamos conversando en los últimos días. Sí, hoy tocó un nuevo récord de más de 900 muertos. Pero bueno, los especialistas españoles siguen siendo optimistas, como decíamos el lunes, tanto como los italianos, de que tiende a achatarse y a bajar la curva de contagio. Bien, y Francia también está con una situación muy delicada. De hecho, ya plantearon que su sistema de salud está al tope y en este momento tiene llega casi a los 60.000 infectados y más de 5.000 fallecidos. En el día de ayer, París derivó 300 pacientes a ciudades vecinas porque no tiene camas para alojarlos. Bien. Bueno, no sé si nos quedaba ahí. Después tenemos un montón de novedades de este lado. Hace muy poquito horas, tuvimos la noticia del colectivo que vino desde Jujuy. Expulsado por el gobernador Morales. Casi lo logra, pero bueno, en algún momento algún cordón policial se iba a tener que cruzar. Vino desde Jujuy y lo pararon acá, nomás, acá cerquita. General Paz. La General Paz. Sí, era un micro de extranjeros, todos ellos extranjeros que vienen desde Jujuy, expulsado por el gobernador de Jujuy, gobernador radical pro. Sí, ahí escuchamos en el noticiero que hablaban de la justicia, ¿no? Pero bueno, sabemos que la justicia jujeña responde directamente a Morales. Sí, claramente. Y bueno, el micro fue detenido. Uno de ellos, de los que iban en el colectivo, tenía fiebre, así que lo trasladaron a un centro de salud y está haciendo cuarentena. Y al resto, a todos le hicieron el testeo y los trasladaban a algún lugar a hacer la cuarentena. A un hotel, estos hoteles que tantas quejas despiertan en los repatriados argentinos. Bueno, es lo que hay. Hay que hacer cuarentena y es obligatoria en el lugar que te toque. Pero bueno, una situación que generó mucha asombro, porque por el aislamiento social obligatorio, un colectivo de larga distancia están prohibidos, digamos, no se permiten los colectivos de larga distancia, ni los vuelos de cabotaje, todo eso no se reactivó. Así como nosotros nos tenemos que quedar en casa, el colectivo de larga distancia no puede circular. Y lo que llama la atención también, la conducta de una provincia, sacándose el problema de encima como si fuera un país aparte. Sí, exactamente. Ya no es más un problema de Jujuy, pero que se arregle quien sea. Exactamente. Así que eso llama poderosamente la atención. Y ya hubo 3 habeas corpus que se presentaron por esta expulsión. Después veremos cuál es la resolución del micro con extranjeros que llegó hasta Buenos Aires. Yo creo que alguna respuesta van a tener que dar, porque no. Se está hablando de la gran coordinación que se está generando entre todos los jefes de gobierno, ya sea desde el presidente, el de la capital, los gobernadores, y un gobernador toma esta decisión unilateral sin avisar a nadie. Sin dar aviso. Bueno, miren, muchachos, yo también podría haber dicho, la verdad que sería... Si no tengo los elementos para manejar la situación. Recursos, sería, para mí sería un problemón que
no sé cuántos iban en el micro, 62. 60 y pico, claro. Que los 60 y pico de turistas, no sé, que están Sí, en no el se micro. saben qué Sí, hacen. claro, digamos, sí, ¿no? exactamente. Ese es un dato que no conocemos. Estuvieran todos infectados, yo no puedo hacerme cargo de esta situación, necesito ayuda. Eso hubiese sido, la verdad, que la actitud más honesta de Morales. Pero no. Sin embargo, no avisó a ninguna de las provincias por la que atravesó durante 30 horas el micro. Y tenemos otra cuestión hasta llegar a la General Paz. Pero bueno, será... Digamos, Morales es otro de los funcionarios más, en este caso no, que no cumplió la cuarentena, pero que actuó como un irresponsable. Sí, que no cumplió sus funciones justamente de funcionario y de representante. Exacto. Recordamos a Bussi en Tucumán o al intendente del Bolsón. En esos casos no cumplieron la cuarentena, habiendo llegado al exterior, los dos confirmados con coronavirus. Y en este caso es un funcionario que tiene que cumplir el rol de funcionario, velar por los que están en su territorio y por el resto. Y no lo hizo. Así que bueno, ahí hay acciones judiciales ya tomando curso por esa situación de hace unas horitas nada más. Sí, da la sensación de que es como la vivada, ¿no? Yo me lo saco de encima y bueno, alguien Ujú. se hará cargo o verán qué pasa. Yo ya no tengo nada que ver. Sí, un poco, total, acá nunca pasa nada, la verdad. Total, ¿quién me va a decir algo? Pero bueno, ojalá se empiecen a tomar, Alberto dijo que iba a ser riguroso, así que esperemos que se empiecen a tomar cartas en el asunto. Después siempre están los vericuetos judiciales. Quizás se logra defender, no pasa nada efectivamente, pero al menos que transite el proceso. Si estuviéramos en otra época de la Argentina, tranquilamente se podría estar hablando de una intervención provincial. Exacto. Pero no creo que sea una medida que tome Alberto, y tampoco creo que dé el contexto para No. algo tan extremo. No. Bueno, teníamos el micro con inmigrantes que llegaron hasta Buenos Aires y otra de las notas también importantes de esta semana fue que recordarán ustedes que en Moreno hubo un chico joven, de 20 y pocos años, que llegó de Estados Unidos y no cumplió la cuarentena, el aislamiento social obligatorio no lo cumplió. Solo no cumplió, sino que se fue a una fiesta. Exactamente. De y 15 fue a años. una fiesta de 15 años donde compartió esa noche con 100 personas. La mayoría de los casos de infectados en Moreno son de la fiesta. De hecho ya tiene Moreno, si no recuerdo mal, 27 casos. Algunos de ellos ya están dados de alta, pero se siguen presentando casos que cuando les preguntan si tuvieron contacto con alguien, estuvieron en esa fiesta. Y la novedad al respecto es que, este chico está cumpliendo la cuarentena en Palermo, pero falleció el abuelo de la cumpleañera, que es prima de este muchacho, así que falleció el abuelo de este muchacho por coronavirus. No, en esa nota lo primero que piensa es las consecuencias de ser irresponsable. Sí, en este contexto, ¿no? Porque no es una travesura. Listo, ya pasa. Puede costar justamente una vida. Es un ejemplo extremo y duro, pero que deja claras lo que es ser irresponsable en esta situación. Uno podría decir, bueno, quizás no tomó dimensión de lo que implica la enfermedad, de lo que implicaba la pandemia, de lo que se iba a venir. Pero también lo cierto es que estamos aparentemente bastante acostumbrados a no cumplir ninguna norma. No, convengamos que no sé el resto del mundo, ¿no? Pero nosotros estamos acostumbrados a que sos más canchero cuantas más normas no cumplís. Mi profesor de sociología cuando estudiaba decía que Argentina era una sociedad anómica, ¿no? Remitiéndose a Durkheim. A los padres de la sociología, que bueno, tal vez podríamos tomarlo como tema en algún momento, que es la anomia, ¿no? La anomia, sí, la falta de reglas. El problema es que las faltas de reglas lo que no nos permite es justamente vivir en armonía. Ahí evoluciona Durkheim, le robo sus palabras al muchacho. Pero estamos muy acostumbrados a sobrepasar cualquier límite. Igual ahí entramos de nuevo en discusiones que hemos tenido en otros programas de el límite, ¿no?
tan difícil, sobre todo en esta situación, entre el autoritarismo del Estado y la seguridad pública, ¿no? Salud pública. Ahí tenemos, sí, se abren un montón de ramificaciones para hablar de ese tema, porque por un lado lo acostumbrados que estamos a no cumplir con ninguna norma. Por otro lado, ¿cómo hago cumplir esa norma? Una cuestión es hacerla cumplir mediante procedimientos legales y democráticos, y otro tanto, que la verdad que lo estamos viendo y que le hacemos lugar para mencionarlo en el programa, son las reacciones que tienen las fuerzas de seguridad en algunos casos, obviamente sobre medidas, cuando intentan que la población cumpla con las medidas de aislamiento. Eso tampoco se puede permitir, y en algún punto también es exceder un límite en las fuerzas de seguridad. Por eso decía lo difícil de poder controlar a la población, a las fuerzas de seguridad, en el medio de una situación de crisis total, ¿no? Sí, nosotros tenemos además una característica histórica por la cual nos cuesta mucho pensar en un límite como beneficioso, porque venimos de una historia de dictadura militar, y eso como impronta para el pueblo argentino nos hace suponer que todo límite y el cumplimiento de todo límite es autoritario o dictatorial. Bueno, después hablaremos cuando hagamos mención a las efemérides, ¿no? Sí, justamente hoy tenemos una efeméride que hace referencia a la última dictadura. Uh-huh. Bueno, para ponernos a pensar también nosotros mismos cómo podemos ser capaces de autocontrolarnos, porque ahí también viene otra cuestión. ¿Cómo puede ser, ¿no?, en algún punto que un adulto necesite de otro, porque acá si no el Estado funciona como padre, que el otro me esté a mí marcando cuáles son las reglas y qué es lo que tengo que cumplir? Ser hijo del rigor sería, ¿no? Debería llegar un momento en el que cumplimos las normas porque son las normas que hay. Después podemos... Más allá del castigo, ¿no? Que esté internalizada y entender que me estoy cuidando y estoy cuidando al otro también, ¿no? Por supuesto que toda norma como construcción social se puede discutir. El asunto es, las discuto en los canales que haya que discutirlas y no las transgredo caprichosamente y genero lo que terminó generando, que es el caso que hoy nos trae a conversar, que es el fallecimiento del abuelo de este chico moreno que no cumplió con una medida de salud pública. Bueno, está procesado y está cumpliendo prisión domiciliaria en Palermo, además de tener coronavirus. Sí, además de haber sufrido la muerte de su abuelo, porque de no poder despedirse, digamos, pero bueno, no lo hizo a propósito, digamos, no midió las consecuencias. No midió las consecuencias, exactamente. Pero bueno... ¿Cuánto nos cuesta pensar en el otro también, pienso, ¿no? Hablábamos en los programas anteriores sobre el otro, ¿cuánto nos cuesta pensar en el otro también? Hay una frase que a mí me gusta porque siempre genera discusión, que es una frase de Hobbes que dice que la ley, para que tenga fuerza de ley, debe descansar en la espada. Así que también ese podría ser un futuro debate, que bueno, un poco ya lo venimos hablando con esta cuestión del Estado policíaco digital. Exactamente, también. Que nos traían los filósofos contemporáneos. Me hiciste acordar que una nota que se escurrió hoy por los medios es que, hablando de este control digital, se está trabajando en Argentina en una app para que podamos saber... Que ya está disponible para descargarse, que pide permisos de GPS, pero que todavía no está funcionando a la manera china, pero... ¿Esta app cómo funcionaría? O sea, ¿cuál sería la utilidad de la app? Por ahora es informativa. Informativa. Te ayuda a hacer el autotest para saber si vos te sentís enfermo, los síntomas que tenés tienen que ver con el coronavirus, y te da todos los datos de los números y los lugares de salud más cercanos a la ubicación que tenés. Uh-huh. Pero tranquilamente podría ser utilizado en un futuro para detectar los casos positivos de coronavirus y tenerlos supervisados a través del GPS, como hizo China. Que uno sepa, por ejemplo, a ver si estoy en lo cierto, abro la app
y está registrado un caso a 2 manzanas, ¿no? Una cosa así sería esto. Yo puedo localizar dónde hay casos de contagio. O si hubo, en algún lugar que vos estuviste, hubo un caso. Claro, exactamente. Y a los casos de contagio también los registran si hay desplazamiento. Sí, y el contacto que han tenido, Claro. y los posibles casos que el caso confirmado haya contagiado. También se le hace un seguimiento a través de GPS. Eso es así, sí se aplicó en China y en Corea del Sur. Y en Corea del Sur. Bueno, que aparentemente es uno de los motivos por los cuales controló bastante. Pero tenemos una provincia en China ahora, ¿no? Yo termino la frase. Aparentemente esa situación de control digital fue un elemento que benefició el control de la pandemia. Sí, como el gran argumento del éxito del control de la pandemia en Asia. Sin embargo, una noticia del día de hoy es que China cerró una provincia por miedo a un rebrote. El condado de Jia, provincia de Henan. Mandó a toda su población otra vez a una cuarentena obligatoria y a la restricción de movimiento. Genera incertidumbre. Sí, una noticia como esa. No pude corroborar lo que decía hoy C5N, de que sería una nueva cepa del coronavirus en esa región. Sí, lo que encontré es que detectaron casos de contagios locales nuevamente. Que China ya venía festejando que hacía muchos días que no tenía circulación comunitaria del virus. Bueno, en esta provincia encontramos casos y por eso se toma la decisión de volver a instaurar la cuarentena en ese lugar. Esperando que no sea una nueva cepa, porque eso abriría otra situación más compleja. Nuevamente nos encontramos con la única medida que hasta el momento sirve para el control de la pandemia, que es el aislamiento. No hay otro. Sí nos anoticiábamos hoy, fue una nota que levantaron todos los medios nacionales sobre un estudio, es una hipótesis, un estudio que se hizo y se detectó que en los países donde había baja mortalidad eran los países que con mayor tiempo, antes en el tiempo, aplicaron la vacuna de la BCG. Es decir, la hipótesis sería, en los países donde en este momento estamos detectando índices menores de mortalidad de COVID-19, son los países que tienen como política universal la vacuna obligatoria de la BCG. Es decir, no es que no te vas a contagiar de COVID-19, sino que no serías caso agudo. Exactamente, no sería un caso agudo o grave porque no se producirían enfermedades comórbidas, sobre todo las respiratorias. En ese sentido, habría ahí un análisis. No es una solución, simplemente lo que está es una observación de los números y de cómo se está manejando a nivel mundial el contagio de COVID-19 y las muertes por COVID-19. Sí, y más allá de si es cierto, si se puede corroborar científicamente, lo que nos llamó la atención es que los países del primer mundo, que entendemos nosotros que son súper desarrollados, no tienen esa vacuna como obligatoria. Italia y España no tienen esa vacuna dentro del calendario, y si querés tener esa vacuna tenés que pagarla. Exacto. La nota hacía referencia, por ejemplo, a la India, porque si bien no hace muchas décadas, pero sí la India tiene obligatoria la vacuna de la BCG y lo ha propagado a millones de personas. Recordemos que la India es un país que tiene una población enorme. Pero bueno, así sucede con la mayoría de los países que por ejemplo China, desde 1920 viene vacunando a su población con la BCG, que es contra la tuberculosis, básicamente. Exactamente. Así que bueno, es una hipótesis diagnóstica de la situación. ¿Mejoraría eso el panorama?
Y en todo caso, si se comprueba, lo que podría alentar es nuevamente a que los estados se hagan cargo de la vacunación de su población y hagan obligatorias ciertas vacunas. En el calendario argentino es obligatoria la BCG. Eso te iba a decir que para nosotros sería una buena noticia porque tenemos la población vacunada contra la tuberculosis. La nota la verdad que no hacía referencia específicamente. Habría que ver, habría que indagar, ahora en la pausa cualquier cosa lo hacemos, habría que indagar desde cuándo la BCG es una vacuna obligatoria. Entonces los nacidos anteriores a ese año, si no tienen la vacuna, están más propensos a desarrollar enfermedades comórbidas si se contagian de COVID-19 que les compliquen el cuadro. Sí, habías encontrado que el refuerzo de los 16 ya no era obligatorio desde la era MM. Desde hace un par de años. Exactamente. Del último gobierno. No hubo distribución de la vacuna para el refuerzo de los 16 en Argentina. Exactamente. Bueno, ahí tendríamos una... no sé, no es solución, pero alguna mirada. Encontré algo positivo dentro de todo como decimos siempre. Uno de las sorpresas, hoy me llamó mucho la atención cuando vi esta noticia, la sorpresa que es que encontraron que el agujero de la capa de ozono se agrandó. A pesar de que bajó la emisión de gases. Sí, claro, me generó... Entonces lo que dice Trump de que es mentira el efecto invernadero, ¿es verdad? No. No. No me agarres distraída buscando la noticia. No, la cuestión sería... primero que me llamó mucho la atención el título, porque el título es sorpresa. Evidentemente son medios que no están leyendo ni a los filósofos ni escuchando un vinito. Sí, porque no sería ninguna sorpresa, porque la cuestión del límite climatológico ya lo venimos hablando desde el primer programa. Cuando hablamos de esta mirada sobre el ecofascismo, es esta idea de que el ser humano es el que genera daños en la tierra y que todos estemos guardados provoca beneficios al medio ambiente. Y en realidad no es que el ser humano lo provoca, sino científicamente el sistema, los medios de producción. Y entonces el titular es sorpresa, aparece un gran agujero en la capa de ozono en el Polo Norte. Recordemos que en la nota que leíamos, que si se derrite el hielo del Polo Norte, la situación iba a ser peor porque hay virus viejos guardados. Hay virus viejos guardados ahí, exactamente, gracias. Sí, es cierto lo que vos decías, que no tiene que ver exactamente con la emisión de gases, pero no sé, parecieran que los gases no son los culpables de ese agujero, pero sin dudas es un tema importante porque provoca obviamente calentamiento global. Parece que el 2020 nos quiere hacer cambiar de conciencia sí o sí. No hay... El que brindó el 2019 dijo, este es mi año, muchachos, no es el año de nadie. Evidentemente no es el año de nadie. O sí, si realmente se pudiera generar un cambio de conciencia, cosa que no estaría viendo, sobre todo... Bueno, ahora vamos a explicar en el próximo bloque cómo reaccionan la gente más acomodada, lejos de la solidaridad o del cambio de conciencia. Pero si es esa oportun crisis que nos hablaba el expresidente. ¿Vos decís que esta es una oportun crisis? ¿Quién te dice? Hoy te levantaste optimista. No, optimista no, pero hablábamos que para aceptar una disposición que nos beneficia a todos hay que tener rigor y que somos hijos del rigor. Bueno, tal vez en una cadena de eventos trágicos aprendamos algo. Si sobrevivimos. Sí, obviamente. Siempre alguien va a sobrevivir. No creo que sea el final de la raza total. Bueno, intentando sobrevivir, hacemos una breve pausa para tomar aire para el próximo bloque, donde vamos a hablar de los que están aprovechando los oportunistas políticos argentinos. ¿Te parece? Muy bien, entonces vamos a escuchar a Manuel Santillán el León en la versión de Catupecu Manchu. Muy bien.
Segundo bloque de Un Vinito. Hoy estamos haciendo el programa habiendo descorchado Ventus, que es una mezcla. Ventus, Merlot, Malbec, Cabernet Sauvignon, es un blend. Bueno, del 2018. Volvemos a recordar que si alguien quiere que le hagamos alguna propaganda y dejarnos que transitemos el programa de radio con algún vino de su colección, lo podemos hacer. El único canon que tenemos es el vino. Exactamente. No queremos metálico. Bueno, nos quedaron pendientes del bloque anterior dos noticias antes de entrar al tema que nos convoca este programa, que tiene que ver con los aprovechadores políticos. Tema número 1. Hubo un brote en un portaaviones que tiene aproximadamente 5.000 tripulantes a bordo. El portaaviones se llama Roosevelt. De Estados Unidos. Estados Unidos no deja de tener problemas. Es un portaaviones que está al mando de Donald Trump. Exactamente. Y bueno, es un riesgo porque en este momento estiman que aproximadamente 100 de los 5.000 tripulantes podrían estar contagiados. A ver, se comprobó uno de los tripulantes con coronavirus. En las estimaciones hoy estipulan que alrededor de 100 ya podrían estar contagiados, y lo que quiere el jefe de ese portaaviones es poder aislar a la tripulación en tierra. Su argumento es que, bueno, no están en guerra, por lo tanto no tienen por qué morir y quieren que puedan hacer el aislamiento en tierra. Y por supuesto es un portaaviones nuclear, por lo tanto tiene que seguir funcionando. Así que hay que garantizar también el funcionamiento. Así que la situación es complicada. Sí, no sé cómo lo irá a manejar la Marina norteamericana, pero si dejan la tripulación para garantizar el funcionamiento del reactor, es probable que se contagien y a su vez no puedan hacerse cargo del mantenimiento del reactor. Claro, lo que están pensando es la posibilidad de hacer una rotación. Bajan tripulantes, hacen cuarentena 14 días, vuelven y así van manteniendo el reactor nuclear o los reactores nucleares en funcionamiento, y lo van manteniendo encendido, digamos. Me imagino que la complejidad del portaaviones no debe ser que cualquier marino pueda hacerse cargo. Deben ser soldados calificados, ¿no? Sí. Ingenieros, demás. Ya catalogaron que si no se toma ninguna medida y el contagio es masivo, sería una de las catástrofes más grandes que podría llevar adelante la Marina estadounidense. Así que la situación es ahí como para agendar e ir siguiendo, porque es compleja la situación, cómo lo van a resolver. Es probable. Si Trump toma decisiones tan tarde como tomó en territorio, imagínate con el buque. Digo, es probable que este portaaviones termine en las costas de Venezuela, de Irán o de algún país no muy simpático en Estados Unidos. Qué casualidad, ¿no? Otra de las noticias que queríamos conversar es la situación de los comerciantes locales, que tuvimos mensajes. Sí, tuvimos mensaje de una oyente que nos contaba, la situación bastante angustiante que están viviendo, a la imposibilidad de poder trabajar, y obviamente no sobra demasiado. Imagínense un comercio en un pueblo de 10.000 habitantes, como es Suipacha. Si bien hubo hasta la fecha 33 medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional, por supuesto que quedan muchas cosas por revisar, entre ellas la situación de los comerciantes. Sí, sobre todo que el gobierno trata en un principio de atender la situación de la emergencia, ¿no? De que menos tienen, los sectores más vulnerables. No significa que la clase media que tiene un comercio no necesita asistencia, porque viven solo de eso, no hay otro ingreso. Y cuanto más se prolongue la cuarentena, no hay ingresos. Nos contaba que se empiezan a cortar la cadena de pago, y que no es solo la cuestión de la cuarentena, sino que una vez que se termine la cuarentena, ¿con qué mercadería abren? Porque si no pueden pagar la que debían, tampoco pueden pagar la mercadería nueva.
Bueno, igual hubo algunas cuestiones tratando de responder a esto, de que los bancos tengan que reprogramar los pagos de los créditos que ya están en ejecución y líneas de créditos blandas. Yo leí que eran para pymes, no para comercio, pero bueno, para garantizar el sueldo de abril. Exactamente, sí. De los empleados de abril. También hoy escuchábamos que los bancos están haciendo medio los onzos. Si bien hay un decreto presidencial, a la hora de que el comerciante o el pequeño empresario va a pedir esos créditos o alguna solución para su situación financiera, dicen que no tienen ninguna reglamentación. Me hace acordar a lo que hizo un director cuando se suspendieron las clases, de que como no tenía la resolución desde su inspector, no establecía las guardias de los docentes. Pero lo había dicho Alberto. Lo había dicho Alberto, había una resolución circulando entre todos los docentes, entre los sindicatos del Ministerio de Educación de la provincia, pero bueno, como él no lo había recibido de su línea directa jerárquica, no tenía validez. Esto suena un poco lo mismo, y claramente siempre son excusas estas cosas, ¿no? Es hacerse un poco el sonso y tratar de... No sé cuál será el beneficio en sí mismo, bueno, el de los bancos obviamente ahorrarse plata, ¿no? Bueno, hoy me contaba, hablando de estas trabas burocráticas, una profesional en psicología, que también los profesionales monotributistas son otro de los afectados, además de los comerciantes, sobre todo los de categoría C y D, porque no están incluidos en las medidas económicas que tomó el gobierno, pero al mismo tiempo tampoco están facturando lo que facturan en momentos normales, entre comillas. El impedimento que están poniendo las obras sociales es que no reconocen las terapias virtuales. Entonces, al no reconocer las terapias virtuales, no pueden facturar. Entonces, hay como una disparidad en las medidas de las obras sociales. Algunas lo están reconociendo, otras no. Y de reconocerlo, le piden al paciente que firme que se hace cargo de cualquier inconveniente en la terapia, digamos, tipo cualquier seguro, porque la obra social no se va a hacer cargo de lo que suceda, de los gastos de internet, de dificultades en la comunicación virtual. Volvemos a lo mismo de siempre, que siempre el hilo se corta por lo más fino. Y son obras sociales que no facturan poquito. Sí, las premium, ¿no? Exactamente. Otra de las medidas que se ha anunciado, pero también hay que ver la cuestión reglamentaria, porque son las excusas que van poniendo, como imagino que los bancos ponen la excusa de las resoluciones, las empresas de servicios públicos seguramente digan exactamente lo mismo, pero que no pueden cortar ningún servicio, ni siquiera el cable. No es solo la cuestión de la luz, el agua, el gas, digamos lo esencial, sino el cable tampoco lo pueden cortar. Las tarjetas de créditos también reprogramaron los vencimientos. Todo lo que vencía esta semana se reprograma para después del 13. Así que ahí hay un oxígeno. Pero bueno, ese oxígeno es para los que tenemos un sueldo fijo. Para el comerciante sigue siendo lo mismo porque está cerrado y no puede vender. Bueno, muchas personas igual tienen temor por la suspensión, digamos, tienen temor de que los servicios no se les suspendan, no se les corte el servicio y descreen un poco. O, por ejemplo, hoy una persona me decía, bueno, sí, pero si yo no pago no me la suspenden en abril, pero en mayo me lo cortan, digamos, ¿no? Entonces, también hay mucho temor de la población respecto de estas, no de la medida, sino del accionar que vayan a tener las empresas. Sí, la reglamentación, cómo se lleva después al territorio, lo que se dice. Exacto. Desde la presidencia, ¿no? En este caso. El ministro Costas de la provincia de Buenos Aires también dijo que estaban viendo la posibilidad de reprogramar o hacer una quita de impuestos, sobre todo para el sector del comercio. Le contamos a todos nuestros oyentes que obviamente estamos todos en cuarentena y se armó un lío bárbaro. Los que están en cuarentena también son nuestros queridísimos animales. La que escuchaban ladrar es Emma
Y atrás de Emma, cuando Sebastián abrió la puerta, salieron todos, porque acá somos 4 animales, 4 perros que nos coparon el hogar. Más un gato. Más una gata, pero bastante tranquila anda Simona. Y bueno, se ve que escuchó a alguien pasar por la calle. Que está mal que anda en la calle. Y que está, sí, no sabemos. Quizás tiene algún comprobante. Algún permiso. Algún permiso. Pero bueno, ladró porque quería salir. Pobre Emma, pero también intentamos que estén en cuarentena cada vez. Bueno, estábamos diciendo de esta quita impositiva, quito, rebaja o reprogramación, se está evaluando para justamente los comercios que no están pudiendo trabajar, que por lo menos, bueno, no tengan que hacerse cargo del impuesto inmobiliario, de las tasas municipales. Que las tasas municipales decimos que tiene que ser una decisión local. Yo creo que se va a tener en cuenta eso. Varios municipios lo están haciendo, Mercedes ya lo está haciendo. Justamente que nombro Mercedes, acá un oyente nos decía que Mercedes está pasando números, ¿sí? Dando una asistencia en salud mental, y nos preguntaban si en Suipacha sucedía lo mismo. No tenemos el dato. Si alguien lo sabe y nos quiere decir dónde la gente en Suipacha puede recurrir ante alguna necesidad de salud mental, lo diremos. Pero nosotros no tenemos. Es imprescindible la salud mental, siempre, y en este contexto se hace muchísimo más necesaria. Cuando contabas un ratito los impedimentos que ponen las obras sociales para el tratamiento, para la continuidad de los tratamientos psicológicos, la verdad que es de un desconocimiento total de la necesidad de todos los que ya tienen tratamiento psicológico de continuarla mucho más en cuarentena, porque todos los síntomas se ven agudizados. Yo tuve que suspender mi terapia. La continúo virtualmente. No, yo ni siquiera tengo la continuidad virtual. Bueno, después averiguaremos los motivos. Pero bueno, esos síntomas que se ven agudizados en cuarentena, imaginemos también personas que quizás no tengan el acceso a esos tratamientos psicológicos, pero que en cuarentena todos sus síntomas o todas sus dificultades no la pueden sobrellevar y realmente están necesitando de una colaboración en este momento. Podemos mencionar miles de casos. Los primeros que se nos ocurrían los primeros días de la cuarentena eran, no sé, alguna persona que en este momento esté transitando alguna adicción, que quizás fuera de la cuarentena, digamos, previo a la cuarentena, no tenía acceso a ningún tratamiento, pero en este momento se les esté haciendo muy complicado el tránsito por el aislamiento y necesite que un profesional esté colaborando en sí, que brinde una contención. Que no tiene una contención. Bueno, con el tema de las adicciones tendrá que ser un tema de la post-pandemia, pero analizar las estadísticas de aumento de consumo de sustancias, ya sea de alcohol, psicofármacos, no estamos hablando de drogas duras, pero justamente, ¿no? Como consecuencias, decís vos, del aislamiento. Este estado de cuarentena claramente pone en tensión nuestra salud mental. Y bueno, muchas veces los consumos problemáticos, para usar la terminología adecuada, son una salida. Cigarrillo. No nos vayamos muy lejos, digamos, lo más cotidiano y lo que tenemos acceso en un supermercado. Nuevamente, ya hemos hablado en este programa y en este espacio de la importancia de la salud mental y la importancia de la salud pública. El lunes, cuando el profe Esteban Liera nos comentaba de la película Los 400 golpes y pensábamos que era una película que estaba reflejando la dificultad de acceso a servicios de salud o cómo la salud en ese contexto histórico estaba pensando la infancia y la asociábamos con la película del Joker, pero la verdad que la salud mental en este momento, antes, ahora y después, debería ser una cuestión que no se deje de lado, porque es fundamental y tenemos muchos problemas producto de faltas de atención en relación a la salud mental pública, de acceso gratuito y de calidad. Volvemos a lo mismo, que no me voy a cansar de repetir, de la importancia del Estado, ¿no? Claramente el mercado con las prepagas, con las obras sociales, no están dando respuesta ante esto, y el único que tiene capacidad de dar respuesta a esto es el Estado. Pero para tener esa capacidad tiene que ser un Estado fuerte. Exactamente.
Bueno, vamos a nuestro tema de este bloque que hemos titulado Los oportunistas políticos. ¿Por qué? Porque hubo varios personajes que salieron nuevamente a la escena mediática dando que hablar. Marcos Peña y Patricia Bullrich, Como entre referentes otros, políticos, ¿no? como referentes políticos del macrismo, porque se ha dado a conocer que ambos dos convocaron a los cacerolazos que tuvieron lugar hace pocos días. Empezaron el lunes, martes, no sé si ayer también hubo alguno, no vi yo. Lo cierto es que no son cacerolazos masivos, son cacerolazos que lo que están pidiendo es que los funcionarios se bajen el sueldo y que claro, digamos, viniendo de la mano de Marcos Peña o de Patricia Bullrich, que los cacerolazos estén pidiendo que los funcionarios se bajen los sueldos, pero que no estén pidiendo, por ejemplo, que Roca, ¿no? Porque veníamos teniendo, digamos, tuvimos la noticia hace pocos días que Techín suspendió a casi 1.500 empleados. El oportunismo político arranca con esto, ¿no? Exacto. Cuando el presidente dice que no va a permitir que los miserables de siempre, digamos, los que tienen la mayor parte de la plata en este país, encima de eso echen personas en medio de una crisis como la que estamos viviendo. Uh-huh. Parece que mucha gente se sintió tocada por ese miserable, que era bastante claro que era Paolo Roca, pero bueno, muchos recogieron el guante y salieron con la cacerola. Seguramente si googlean, tienen que poner Paolo Roca nada más, van a ver la fortuna que tiene Paolo Roca y que claramente seguramente estén muy lejos la gente que salió con la cacerola de Paolo Roca. Paolo Roca en el 2018 declaró 9.700 millones de dólares. Sí, está dentro de los 500 más ricos del mundo. Uh-huh, exactamente. Fue procesado en la causa de los cuadernos, Paolo Roca. Después se revocó ese procesamiento por falta de mérito, no porque no haya existido sobornos, uh-huh, sino porque no había pruebas de que él estaba al tanto de esos sobornos. Pobre Paolo, inocente, dirigiendo una empresa, no sabía que algún cadete de él estaba pagando sobornos. Escuchábamos ayer a Bill Gates que hizo referencia a que si se le cobrara un impuesto, de hecho es una de las propuestas de alguna alguna representante estadounidense de los demócratas, que si se le cobrara impuestos a los ricos, hoy se podrían cubrir muchas de las demandas y necesidades en relación a la pandemia. Hacer un impuesto por única vez, un impuesto a Roca que declaró en el 2018, declaró, vaya a saber lo que pueda llegar a tener en otro lado, 9.700 millones de dólares con un impuesto del 1%, la verdad que no recuerdo la cifra que dijo Bill Gates, pero era ínfima la cifra para cualquiera de los poseedores de semejante cantidad de millones de dólares, pero con eso se junta, obviamente, exponencialmente más que si le recortamos la dieta o sueldos a funcionarios. Sí, digamos, que ahí se mezclan las discusiones. Mal, pero no hace a la cuestión. Esa es la Exactamente. Imagínense que para redondear 10.000 millones de dólares son aproximadamente el 15% del préstamo que sacó Argentina con el Fondo Monetario. Lo tiene una persona. Uh-huh. Una persona tiene esa cantidad de dinero. Y no le puede pagar el sueldo a 1.500 empleados. ¿Cuánto, si nos pondríamos más marxista, cuánto sacó de plusvalía de esos 1.500 empleados, ¿no? Sin lugar a dudas, claramente. Vamos a suponer que se tomará, hubo igualmente decreto presidencial que prohibió por 60 días las suspensiones y los despidos. A raíz del decreto, muchas empresas empezaron a apurarse para suspender o despedir. Una de esas empresas es el ex presidente del Banco Central, Caputo, que despidió alrededor de 750. Sí, exactamente. En Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego. Bueno, uno comprende la situación, digamos,
comprende la mirada, por ejemplo, de Marcos Peña o de Patricia Bullrich, cuando sabe de dónde vienen. Porque Marcos Peña viene de familia aristocrática argentina. Sí, su descendencia. Sus bisabuelos fueron algunos de los terratenientes de la Patagonia que fusilaron los trabajadores en lo que se llamó como la Patagonia Rebelde. Sí, la masacre que fusiló a 1800 trabajadores en lo que se conoció como la Patagonia Y si Rebelde. vamos un poquito más atrás, el reparto de sus tierras tiene que ver con la conquista del desierto. Digamos, otra masacre más de los pueblos originarios. Es decir, que Marcos Peña, el ex jefe de gabinete Marcos Peña, y también su primo, que fue secretario de Economía, si no recuerdo mal, Brown, son ambos descendientes de terratenientes en Tierra del Fuego, que además son poseedores, primero que son miembros de la sociedad rural, y son poseedores, y llegaron a tener 1.376.160 hectáreas en Tierra del Fuego. Es decir, que son poseedores de prácticamente la mitad de Tierra del Fuego. Por eso cuando suceden estas cosas, la verdad que el presidente diciéndoles miserables se queda corto, porque son lacras de lo más bajo que puede existir sobre la faz de la tierra. Es un linaje, ¿no? Es hijo de funcionarios o de empresarios argentinos que tuvieron, además, estuvieron involucrados en hechos tan nefastos como la Patagonia Rebelde, y que hicieron todo lo contrario a una máxima como sería la redistribución de la riqueza o la justicia social. Sí, la redistribución de la riqueza por ahí me voy, pero al menos la justicia social. Vienen formando parte de una familia que lo que les importó es la ganancia a costa de, y la ganancia en términos exacerbados. Sí, y en el caso de Patricia Bullrich lo mismo, porque tenemos que sumar otro apellido a Bullrich, que es Pueyrredón. Es descendiente de un director supremo de allá de la Revolución de Mayo. Son familias que están dando vuelta en el poder o rondando el poder desde que la Argentina es Argentina, y antes también. Bueno, Marcos Peña es descendiente, sus abuelos, digamos, son los que en 1908, principios del siglo XX, crearon lo que ahora se conoce como la Anónima, que tiene un montón de sucursales, 100 y pico de sucursales, casi 200 sucursales en 80 ciudades en la República Argentina. Habría que ver si están respetando los precios cuidados, ¿no? La cadena de supermercados. Exactamente. Pero bueno, en ese contexto es importante también saber quiénes son los que están mensajeando y solicitándole a los trolls que echen fuego sobre los cacerolazos. Sí. En este momento, digamos, en un momento de pandemia, exfuncionarios macristas están justamente echando leña al fuego a la grieta. Eso te iba a decir, que lo más triste es que muchas personas que por ahí están confundidas, desinformadas, que no saben un montón de cuestiones de esta gente tan siniestra, se suma porque la cuestión de que los políticos se bajen el sueldo siempre es reivindicatorio de alguna manera, ¿no? Que obvio, si lo comparamos con el sueldo de una enfermera o de un maestro, lo que cobra un diputado es astronómico. Pero ahora, si comparamos los 200.000 pesos que cobra un diputado con los 10.000 millones de dólares de Pablo Roca, y te digo que hermano diputado, luchemos juntos. Con los millones de hectáreas de Tierra del Fuego de la familia de Peña, o del monopolio del supermercado La Anónima de la familia Peña Brown, y sí, la verdad que sí, ¿dónde está, digamos, quiénes son? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Quiénes son los que están pidiendo que los funcionarios se bajen el sueldo? Que sí, que los funcionarios se bajen el sueldo, pero ¿quiénes son esos que lo están pidiendo? Aquellos que están
sumamente enriquecidos en Argentina. Sí, y que el fin no es que los políticos se bajen el sueldo. Acá el fin es levantar la cuarentena porque están perdiendo plata en sus negocios. Eso es lo que está de trasfondo en todo esto. Porque bueno, si fuera la cuestión de los sueldos, no sé, la verdad que a mí no me saca el sueño de lo que cobra un diputado. No corre la vara a lo que necesita Argentina en términos presupuestarios, claramente. Pero ponerle que de última tiene algún sentido esa pelea. No sé si será el contexto. Pero lo que se está discutiendo acá es que ellos quieren volver a la vida normal, entre comillas, para que sus negocios no dejen de ganar, ni siquiera perder, Por eso también lo explicó bastante bien el presidente. No es cuestión de perder, están dejando de ganar, que no es lo mismo, son dos conceptos completamente distintos. Dejar de ganar, ¿por qué? ¿Cuál es el costo? Bueno, estamos viendo el caso de Ecuador, el caso de Estados Unidos, Italia, España, China en su momento, por más que ahora esté supuestamente controlado. Son miles y miles de vidas el costo de que esta gente mantenga sus márgenes de ganancia. Es un reflejo claro de la mentalidad capitalista. Es la mayor ganancia al menor costo posible, y obviamente la solidaridad frente a una situación como esta es imposible de ser pensada. Sí, encima ponen de excusa de que estas medidas de la cuarentena obligatoria van a ser peores en términos económicos que el propio coronavirus, ¿no? Bueno, es el argumento de Bolsonaro hasta ahora. Que bueno, que se empieza a desgranar por todos lados, ¿no? Lo mismo que la teoría liberal o neoliberal, digamos. Si el que después de esta pandemia siga sosteniendo que el Estado se tiene que correr de todos lados, es porque es un necio o porque es Pablo Roca. Decíamos en la publicidad del programa de hoy que veníamos a romper con los dispositivos de poder, y eso intentamos. Aquellas noticias que están saliendo en los medios de comunicación, estas barrabasadas de llamar a cacerolazos de manos de Marcos Peña, que es hijo de la aristocracia argentina, o de Patricia Bullrich, que también es hija de la aristocracia argentina. Bueno, nosotros le vamos a poner todas las preguntas posibles y lo vamos a cuestionar. Eso es romper con los dispositivos de poder, que intentábamos convencerlos de que nos escuchen en el programa de hoy. Sí, esto que decíamos antes, ¿no? Este enfrentamiento entre pobre y pobre, ¿no? Porque hemos visto videos de puteadas, insultos, y uno cacerolea, el otro canta la marcha peronista, cuando en realidad estamos todos en el mismo barco. Eso es la parte más triste, y que creo que, más allá de las críticas ni endiosar al presidente, pero ha tratado, al menos en este momento, de bajar las declaraciones, de sumar. Bueno, de hecho le ha dado un lugar muy protagónico a Larreta, que es el referente hoy en día de Cambiemos, ¿no? Porque es el único que tiene una responsabilidad de gobierno. Y salen estos impresentables de Peña, de Bullrich, a pedir esta cuestión que sí, podemos discutir si cobran mucho en relación a lo que trabajan, pero no. Ayer Berkovich, que no es un economista ni un periodista peronista, ¿no? Bastante de izquierda, bastante trotskista, podríamos decir, no sé cómo se definirá él, pero que siempre critica al peronismo, sacaba las cuentas de la plata que se ahorraría el Estado argentino bajando el 50 o 40%, porque ahora Massa es más que ello y quiere bajar más. No sé cuánto era, pero no alcanzaba ni para dotar a un hospital de todo lo necesario. Exactamente. Distinto es si se aplica el impuesto a la riqueza, como proponen en otros lugares y como voz exponente la de Gates. Volvemos a lo mismo. Si comparamos los sueldos de un diputado con un enfermero, un maestro, o si querés con un peón de albañil, obviamente que es mucha la diferencia, y ojalá todos pudiéramos cobrar como el diputado. Pero en términos de presupuestarios de un país, de un estado, no es significante. Ahí también utilizan esas cifras para ir como engañando y generar esa encerrona, ¿no? De pelearnos entre nosotros, cuando la salida claramente es política.
no hay una salida acá de economistas o de CEOs o de lo que fuese. Acá la respuesta la está dando la política, y la política es el Estado. Bueno, con estos datos para intentar desenmascarar a los que están llamando al cacerolazo y saber de dónde viene el llamado a ese cacerolazo, nos vamos a una pequeña pausa para luego continuar con las efemérides del 2 de abril. Bueno, volvemos a este tercer bloque de Un Vinito. Le recordamos a todos nuestros oyentes que si quieren participar del programa, nos quieren dejar novedades en relación a qué les pasa respecto al tiempo que decíamos hoy al principio del programa, nos quieren recomendar alguna película, algún libro, o quiere comentar las noticias que estuvimos conversando en el programa de hoy, lo pueden hacer en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos pueden contactar en Facebook, Eustaquio Un Vinito, en Instagram, Un Vinito Radio 20, o en Twitter, @Un Vinito Radio. Yo tengo una recomendación, que no es mía en realidad, es del compañero y amigo Fernando, que nos pasó un compilado que se hizo, un librito chiquito, que se llama Sopa de Wuhan, que están todos los artículos que hemos venido comentando, de Spinoza, Agamben, Ham, Butler, Preciado y otros más, están compilados en ese librito que se llama Sopa de Wuhan, que es muy fácil encontrar en las redes, y si alguno lo quiere se comunica en alguna de las redes que acabas de decir con nosotros y también se lo podemos pasar. Bueno, en este bloque, gracias a Fernando por la recomendación, en este bloque que es ¿Qué pasó un día como hoy?, vamos a recordar, la verdad que es una fecha con bastantes sucesos, y tristes todos. Tristes e importantes. Uno de ellos es que se cumplen 20 meses de la muerte de Sandra y Rubén, que son los docentes que fallecieron producto de la explosión de una garrafa en un colegio de Moreno. Así que se da el cumplimiento de estos 20 meses también un 2 de abril, que fue un día de inauguración, de instalación en realidad, mejor dicho, de la Carpa Blanca docente. Así que los 2 de abril para los docentes implican conmoción, lucha por todos los derechos que los trabajadores de la educación todavía seguimos solicitando. Sí, recordemos que la carpa no solo fue una carpa, sino que fue el ayuno. Exactamente, el ayuno miles docente. de docentes de la Argentina. Que gracias a esa lucha, los docentes más jóvenes logramos tener un montón de beneficios gracias a ese ayuno de 1000 y pico de días. Uh-huh. Una carpa blanca que venía a cuestionar la implementación de la ley federal. Que tuvimos pleno menemismo, pleno neoliberalismo de lo más virulento. Muchas consecuencias sufrió el sistema educativo producto de la ley federal. Por ejemplo, la descentralización del sistema educativo y que el empobrecimiento del sistema educativo, porque son las provincias las que tienen que... Sí, una descentralización sin recursos. Claro, exactamente. Se descentraliza el sistema, pero no el recurso. El Estado Nacional se desentendió de las escuelas, pero sin transferir un solo peso a las provincias. Es una situación que se intenta resolver como una aproximación a resolverse con las paritarias nacionales que el kirchnerismo instaló. Después el macrismo no las llevó adelante, las paritarias nacionales, y ahora nuevamente estuvieron suspendidas por 4 años. Estuvieron suspendidas. Pero hoy recordamos aquella carpa blanca en la cual no solamente los docentes, sino toda la población, podríamos decir, la gran parte de la población, muchos artistas, estuvieron apoyando el reclamo de los docentes para garantizar sus condiciones de trabajo y un sistema educativo público y de calidad.
Y hoy recordamos 20 meses del fallecimiento de Sandra y Rubén, que era la directora de la escuela y el auxiliar de la escuela, que fallecen porque explota una garrafa, lo cual da cuenta de las condiciones edilicias de las escuelas, por las cuales hoy los gremios siguen apostando a que eso mejore. Bueno, ¿qué otra efeméride tan divertida tenemos? Otra de las efemérides es que el 2 de abril se celebra a nivel mundial, se recuerda, se conmemora el Día de los Niños o Personas con Autismo. Se utiliza la cinta azul para organizar el día y llevar adelante digamos, visualizar. La idea es del 2 concientizar. de abril concientizar y visualizar sobre el autismo. Publiqué en mi Facebook personal y profesional hoy una interesante reflexión de una colega que participa de lo que es Fórum Infancias, sobre la importancia de que los diagnósticos en la infancia se escriban con lápiz. Esto quiere decir no etiquetar rápidamente a los niños, y preocupada porque hay un elevado aumento de los diagnósticos de trastornos del espectro autista, un diagnóstico que no tiene al momento de hoy ninguna comprobación científica o neurológica. Es decir, que no hay ningún estudio que justifique que el autismo tiene alguna base biológica. Por lo tanto, hay que ser cautelosos cuando a los niños se los diagnostica desde muy temprano, sobre todo en un cuadro que implica, por ejemplo, que un niño no te mire. Entonces, lo que reflexionaba esta pedagoga, que es Gisela Utic, es difícil de pronunciar el apellido, es que el diagnóstico tan temprano, incluso menores de 3 años ya diagnosticados con autismo, provoca que a ese niño probablemente tanto el sistema escolar como las familias los termine tratando como autistas, y es un niño que hay que trabajar sobre su subjetividad, ¿no? Es una subjetividad en constitución, por lo tanto hay que trabajar ese diagnóstico con mucha cautela. Y bueno, reflexiona preocupada por los elevados casos de diagnósticos de autismo, que es un diagnóstico que se hace solo por observación. Si algún oyente está interesado en el tema, les cuento que el diagnóstico de autismo es por observación. Observo la conducta de ese niño que estoy mirando como si fuera un otro con el que yo no tengo prácticamente vínculo, y entonces, porque cumple con algunos requisitos, lo diagnostico con autismo, que hoy se considera que es un diagnóstico del cual uno sobrelleva toda la vida, digamos, ¿no? Así que bueno, es una reflexión interesante y fuera de lo común, porque no es lo que más fuerza tiene hoy en el campo de la salud, de la psicología y de la psicopedagogía, esa mirada. Sí, me imagino que no solo, no quiero restarle importancia, pero más allá de la estigmatización o la etiqueta que se le pone a un chico, también me imagino la cuestión farmacológica que trae eso. Dependiendo de los casos, se podría llegar a medicar por algún déficit de atención que sea comórbido con el autismo, o sea, que tenga también ese niño alguna dificultad atencional, por lo general. No en todos los casos, no es en todos los casos la medicación necesaria, pero por lo general viene relacionado con déficit atencional. Pero bueno, es una discusión que se está dando en el campo de la salud. No son voces que estén en hegemonía, porque hoy la verdad que lo que está en hegemonía es el campo de las neurociencias, pero sí son voces que están haciéndose escuchar, dándole lugar a ese sujeto, que no quede escondido ese niño detrás de una etiqueta, ¿no es cierto? Esa es la idea que intenta reflexionar. Si alguno está interesado, les comparto, me escriben, nos escriben a Eustaquio Umbirito y les comparto la reflexión de esta pedagoga argentina destacada en el campo de la psicopedagogía, que bueno, es muy interesante.
Esa es una de las efemérides de hoy. Y por supuesto, 2 de abril conmemoramos el Día del Veterano de Malvinas. Sí, que es el día que se recuperaron, entre Ujú. comillas, las islas por parte del gobierno de facto de Galtieri. Ujú. Que bueno, que fue el manotazo ahogado de una dictadura decadente, que ya no sabía cómo sostenerse en el poder y pensó que tal vez mojar la oreja a los ingleses sería una buena salida para seguir sosteniendo su régimen autoritario, genocida, que habían tenido desde el 76. No vamos a hacer grandes cuestiones militaristas de la guerra en sí mismo, sino que tratar de entender la guerra de Malvinas dentro de la dictadura, porque siempre hay como una cuestión ahí que se separa, ¿no? Como que la dictadura es una cosa y la gesta de Malvinas es otra, y es todo el mismo proceso histórico. Y está lejos de reivindicaciones de soberanía, de patriotismo y de todo ese tipo de cuestiones, sino que tiene que ver con otro capítulo más del horror que generó la dictadura, ¿no? Mandar chicos de 18 años a pelear contra tropas regulares de un ejército que creo que no ha perdido casi ninguna batalla en su historia, ¿no? Víctimas, tanto como los desaparecidos y como todos los que sufrieron el terrorismo dictadura. de Estado. Exactamente. Bueno, nos vamos a recordando igualmente y conmemorando a todos los veteranos de Malvinas. Saludo a los veteranos, a los que fallecieron, a los que en pudieron la guerra de volver, Malvinas, a los que quedaron en las islas y a los que después, por problemas de salud mental y por un Estado que no los pudo contener, terminaron suicidándose, que es el número de suicidios de posguerra de Malvinas. Más de 500 suicidios hubo después de la guerra de Malvinas. Es mayor que las bajas en combate. Exacto. Bueno, con estas reflexiones y la conmemoración nos vamos a una breve pausa, y cuando volvamos de la pausa, en el último bloque, vamos a estar conversando con Micaela, que nos va a sugerir una película recomendada por ella. Último bloque de Un Vinito y nuestro bloque preferido para los momentos de aislamiento social obligatorio, que es la recomendación de películas o de obras literarias. Y en este caso tenemos la recomendación de Micaela. Micaela desde Morón nos va a recomendar una película, pero antes yo tengo algunas preguntas para hacerle a Micaela en relación a la pandemia. Por ejemplo, Micaela, que les cuento a los oyentes, Micaela es estudiante avanzada de psicología de la UBA. Y bueno, por contacto. Así que si quieren hacer preguntas sobre salud mental, pueden hacerlo. Sí, está como voluntaria. No, pobre Micaela. No, es solo para poner nerviosa. Saludamos a toda la familia de Micaela que está escuchando, a las amigas de Micaela que le están escuchando. Bueno, antes que nos recomiendes la peli, Mica, que ahora nos vas a decir cuál es y por qué te gustó tanto, nosotros la vimos ayer a la noche y yo te comenté por mensaje que me encantó esa película. Queríamos preguntarte cuál es la situación del aislamiento, no sé si tenés datos de casos de infectados ahí en Morón, así sabemos otras latitudes cómo andan en la provincia de Buenos Aires. Hola, buenas noches. Bueno, acá nosotros estamos tratando de salir lo menos posible, solo para hacer compras, pocas veces, tratando de salir una vez por semana de a uno. Y lo que estuve viendo en las noticias es que en el centro de Morón hay bastante gente circulando. También es un lugar donde suele tener que circular la gente por trámites y distintos motivos, pero bueno, en lo que es los vecinos del barrio en el que yo estoy, hay como bastante conciencia de la situación. A las 9 de la noche, sin falta, todos aplauden. Es como un mensaje hacia toda la gente que está saliendo y cooperando en esta situación, así que en ese sentido sí. ¿Ustedes tienen algún caso confirmado, algún paciente confirmado de COVID-19? Yo datos
concretos de eso no tengo. Escuché en Ituzaingó, en barrios cercanos, pero en Morón concreto no escuché. Bueno, pareciera ser que al igual que por estas latitudes, Suipacha, Mercedes están tranquilos. Sí, Suipacha, ayer habían informado, no sé si salió el informe de hoy, había 2 casos por confirmarse, analizándose, de 2 adultos mayores con problemas respiratorios, pero estaban a la espera de los resultados. La única sospechosa se confirmó que no es COVID-19, es gripe A. Bueno, bien por el resto, mal por ella, porque tampoco es tan sencilla la gripe A. No, bueno, pero estaba bien igual, estaba bien de salud. Bueno, Mica, vos nos trajiste una película que me encantó, es El encanto del erizo. Bueno, contanos por qué esta película querés que el resto la vea y qué es lo que a vos te gustó de la peli. Bueno, es una película francesa que fue una recomendación de Eli, quien sé que está escuchando, así que bueno, gracias a ella por la recomendación. Y primero armé una pequeña reseña como para que se entienda de qué se trata y después voy a explicar por qué me gustó. Bueno, es la historia de Paloma, que es una nena de 11 años que pasa sus días con una vieja filmadora grabando lo que va sucediendo en su entorno. Ella vive en un edificio con su madre, que es, ella misma la describe como una adicta a un psicoanálisis que es de acceso exclusivo, ¿no? Solo para unos pocos, con su padre, que es un importante ministro de Economía, y con una hermana con la que no tiene demasiado lazo de hermandad. La niña los va describiendo como una familia burguesa en la que cada uno está inmerso en su propia pecera de cristal, ¿no? Ella lo dice de este modo. A causa de esta falta de identificación que tiene la nena con la familia, ella se ve cómo termina planeando su suicidio en el día de su próximo cumpleaños, ¿no? De los 12 años. Pero hay 2 personajes como bastante interesantes que ingresan en su vida. Uno de ellos es un vecino japonés, que a ella le interesaba mucho esta cultura, que se llama Kakuro, y la portera del edificio, que se llama René. Ambos personajes le van mostrando distintas formas de pensar y de vivir, de las cuales esta niña, que es como de cuna burguesa, se va enamorando y se va interesando un montón. Bueno, eso sería de lo que se trata, ¿no? En un principio. Y me gustó específicamente porque, si bien Paloma es una nena a la que económicamente no le falta nada, ¿no? Tiene todo lo que alguien se supone que podría querer o necesitar, pero de todos modos planifica esta cuestión de quitarse la vida, ¿no? Porque lo que verdaderamente necesita no pasa por algo económico, sino por alguien que la registre, que la escuche sobre todo, y que le dé cariño, ¿no? Y esta es una etapa fundamental de la constitución psíquica porque está ahí entre la niñez y la preadolescencia, digamos. Entonces, frente a la ausencia de su familia, una familia que no la escucha, que no la aloja de ninguna manera, son estos personajes quienes sí la acompañan y sobre todo, la escuchan. Tengo un personaje preferido, seguramente coincidan, que es René, ¿no? Que ella muestra que no es todo lo que parece, ¿no? Un poco esta cuestión del erizo, que uno lo ve por afuera, que te rechaza, pero quizá no es tan así. Es una portera que vive en un pequeño cuartito de un edificio de ricos, con lujos, lo cual, es un poco particular, ¿no? Eso. Pero tiene un secreto, ¿no? Que es una hermosa biblioteca. Ella es ávida lectora de la Revolución, es fanática de Tolstoy, de hecho tiene un gato también con un nombre muy particular. Para mí es como una caja de Pandora este personaje, así que eso básicamente es lo que más me llamó la atención. La definición que da Paloma, le contamos a los oyentes, hay una escena en la que Paloma da una definición, la define a René como erizo, y la definición que da es espectacular, porque dice, es dura por fuera, es difícil de acceder como un erizo, no lo tocarías al erizo, pero por dentro tiene una belleza incalculable, algo similar la define Paloma al erizo. Una de las cosas que a mí me llamó la atención de
de la película fue una escena en la que Paloma empieza a tener este vínculo con la portera, con René, y en un momento la abraza a René. ¿Vos recordás esa escena y qué te... Mi pregunta sería, ¿por qué la abraza René, no es cierto? Porque con la madre tiene una relación súper distante, pero a la portera que hace poco que está conociendo en el sentido que empieza a tener vínculo con ella, a ella la abraza, en un momento muy particular también de la portera. Sí, la verdad que es una escena que te marca porque es una nena que rechazaba, pero absolutamente no había manera de que su madre se acerque afectivamente, de ninguna manera. Y bueno, con la portera sí, pero creo que tiene que ver con esto de que la portera sí logra darle un lugar, ¿no? Si la escucha, se preocupa por la nena. Yo pensaba la diferencia que hay entre el René y la madre, porque la madre, todos sus dolores, ella misma no se los permite sentir, digamos, tapada por las terapias de psicoanálisis de hace 10 años, dice Paloma, o por los psicofármacos. Entonces, todos los sentires que la madre podría atravesar no se los permite, aunque sea dolor. Entonces oculta todo, así como oculta el dolor, imagino que está ocultando ahí el amor por la hija o preocupación, angustia, lo que fuera. Pero René, yo lo que pensé es, sí se permite sentir. Entonces me pongo en el lugar de Paloma y entonces digo, estoy ahí encontrando a una persona, un otro, capaz de sentir. Así que si es capaz de sentir dolor, también es capaz de sentir algo por mí. Me pongo en el lugar de Paloma, ¿no? Entonces es un humano, tiene una calidez humana René que hace que ese vínculo justamente sea posible, igual que el vecino japonés. Sí, creo que ambos se conectan con lo que sienten, ya sea felicidad, sufrimiento, y bueno, es algo que claramente la madre no hace, está demasiado preocupada por mostrarse perfecta para el resto y que no aparezca ningún defecto, ¿no? Nada del orden de lo humano. Y bueno, y creo que la nena al ver estas cuestiones en estos dos personajes, empieza a cuestionarse un poquito este final que ella ve para su vida, ¿no? Porque con lo que ella, la pecera en la que vivía su familia, pensó, bueno, listo, es rotundo, no tengo nada que hacer. Y estos dos personajes le muestran, bueno, no, hay grises, no todo es blanco o negro, hay posibilidades de otras cosas. Vos sabés que ver la película en esta situación de aislamiento, donde, como hoy decíamos al principio del programa, todos los síntomas se agudizan o exacerban, me generó un cachetazo porque nos hace pensar en la muerte, que es algo que venimos conversando en los programas de Un Minuto, y la protagonista llega a la reflexión, no queremos spoilear la película, pero al mismo tiempo es la manera de venderla, que lo importante, digamos, lo problemático no es la muerte en sí mismo, sino lo que estamos haciendo en ese momento en que nos vamos a morir. Y dice, René estaba dispuesta a amar en el momento en el que algo le sucede. Y eso es genial. Sí, yo creo que el mensaje que da un poco es, bueno, la vida es para que te pasen cosas, ¿no? Esta nena sentía que no le pasaba nada, sentía que vivía en una especie, sí, de aislamiento con gente ajena a ella absolutamente. Y ella misma empezó a buscar desesperadamente gente con la que pueda sentir otra cosa. Y bueno, me parece que es muy interesante. Es difícil no spoilearla porque tiene mucho hasta el final, pero bueno, vale la pena verla para mí. Es una película que se puede encontrar en YouTube, porque bueno, nosotros buscamos alguna otra plataforma. Sí, si se busca en Google también está, hay otras páginas. Que por ahí tienen mejor calidad, que YouTube. Que YouTube, igual YouTube se puede ver. Exacto, sí. Bueno, Micaela, ¿querés hacer algún otro saludo o extender tu saludo a alguna otra persona?
Sí, me gustaría mandar algunos saludos, bueno, a toda mi familia que sé que están escuchando, a mis sobrinitos Almen, Amelia y Manu, a mis amigas Lu, Tati, bueno, quienes estén escuchando, y a mi novio Rodri, que lo extraño un montón. ¿Quién será ese Rodri? Bueno, Mica, muchas gracias. Por el espacio, la verdad que soy fanática de la radio, me encanta, es muy lindo lo que hacen. Fan destacada de Un Vinito. Bueno, gracias Mica por sumarte a pesar de los nervios, pero estuviste espléndida, espléndida. Recordamos a los oyentes que es estudiante de psicología y si necesitan algo, nos contactan y vemos si le hacemos, al igual que el novio, que Rodri, y por ahí los pueden ayudar a pasar el aislamiento. ¿Algún consejito? Bueno, Mica, le recuerdo a los oyentes, esta Mica, la que hoy nos está recomendando El encanto del erizo, fue la que nos dio el documento de la UBA para transitar lo mejor posible este aislamiento y las recomendaciones para hacerlo. Así que bueno, algún Mica, oyente también lo estuvo citando, así que lo estuvo leyendo. Sí, exactamente. Así que bueno, en realidad nosotros somos agradecidos de tu colaboración con Un Vinito. Gracias. Nos vemos. Chao, Mica. Nos vemos, gracias. Bueno, casi estamos cerrando el programa. Sí, nos vamos con el nihilismo de Paloma y esperemos que la puedan ver. Y estamos a full con el cine francés. Sí. Estuvimos con los 400 golpes, que era francesa, ahora con esta que es francesa. Bueno, vamos a ver si algún oyente quiere la próxima, el sábado, recomendar alguna peli. Estamos abiertos. Sí. No está ocupado ese espacio todavía. No está ocupado el sábado, pero bueno, para salir un poco por ahí de la cuestión under, deberíamos recomendar Avenger el sábado, alguna cosa así, ¿no? Bueno, mira, en realidad es tu cumple, así que recomendame la película. ¿Querés vos recomendame la película que vos quieras? No me gusta. Vos sos fanático de Avenger. No me gusta ser el centro de la escena a mí. Lo vas a hacer inevitablemente porque es tu cumpleaños. Bueno, entonces nos despedimos agradeciéndole a todos los que nos estuvieron acompañando online, a todos los que nos acompañen a la distancia cuando escuchen el programa en las plataformas, en Spotify o en YouTube, a los que participaron como Mica. Y bueno, les recordamos que el sábado festejamos el cumpleaños de nuestro co-conductor Sebastián a las 9, ¿no es cierto? A las 9 del sábado vamos a estar al aire. En cumpleaños de cuarentena. Bueno, ¿con qué canción nos vamos a despedir? Nos vamos a despedir con El Probador en la versión de Masacre. Y como mensaje final del día, usen las cacerolas para hacer un rico guiso, un rico estofado, y no para pelear con este gobierno que está tratando de cuidarnos a todos. Hasta el sábado. Los lunes a las 20 horas te esperamos con actualidad, noticias, cine, espectáculos. Un programa más que casero mientras compartimos un vinito y las ganas de hacer radio. Encontranos en Facebook como Eustaquio Un Vinito, en Instagram Un Vinito Radio 20 o en Twitter @Un Vinito Radio. Contale a amigues, novies, amantes, a familiares amades y odiades. Un vinito, el maridaje perfecto para empezar la semana.